Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestra reunión el día de hoy. Vamos a empezar con un canto y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. No busco herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Amén, gloria a Dios. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Buenas noches, esperando que se encuentren bien en sus casas, que estén bendecidos. Y pues bueno, vamos a iniciar esta clase que se llama Las riquezas. Y pues bueno, vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Bendito Padre, gracias Señor Jesús por la vida que tú nos das, porque tú estás en medio de tu pueblo. Te damos gracias por este día de hoy, porque tú nos mantuviste firmes, bendito Señor. Tú nos guardaste en el hueco de tu mano, y hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Sabemos que la bendición viene de lo alto, bendito Señor, las pruebas también. Pero tú eres fiel y verdadero con tu pueblo, y hasta aquí tú nos has ayudado. Nos seguirás ayudando, bendito Señor, porque esa es tu palabra, es la promesa. Y sabemos, bendito Señor, que tú has vencido al mundo y eres el consumador de la fe. Te pido, bendito Padre, que en esta hora, bendito Señor, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, que aprendamos un poco más de ti en la palabra que se va a impartir, la palabra que vamos a escuchar, y que, bendito Señor, tú nos hagas llegar al mismo puerto donde vamos todos, a conocer de tu palabra, crecer en tu palabra, y que, bendito Señor, los frutos a su tiempo sabemos que tú los vas a dar. Te damos gracias, Señor Jesús, por la vida de mis hermanos presentes. Gracias porque ellos han dispuesto este tiempo, bendito Señor, para conocer, dar a conocer tu palabra, escudriñar tu palabra, y a cada una de las personas presentes, bendito Señor, que has tocado su corazón, su alma, su cuerpo, su espíritu, bendito Señor, y también le has dado palabra, bendito Padre. Esperamos escuchar atentamente, bendito Señor, para que sea edificada, bendito Señor, la iglesia, pero también nuestros oídos y nuestros cuerpos y nuestros pensamientos, para que ese tanque que tenemos, bendito Señor, tú lo vayas llenando día con día, y cuando lleguemos en el momento difícil, en el momento duro de la prueba, bendito Señor, busquemos en ese tanque, bendito Padre, y todo lo que hayamos aprendido de tu palabra la pongamos en práctica, bendito Señor. No solamente en el día malo, sino en el momento que necesitamos un confort, una caricia, bendito Señor. De ahí que tomemos, bendito Padre, tu palabra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Pues bueno, adelante, quien quiere iniciar, levante su mano. Somos 7 participantes, 8 se van incorporando, gloria a Dios, y pues adelante, quien quiera iniciar, lo escuchamos. No, nadie dice yo. No sean cohibidos, hermanos. Por ahí levantaron la mano, adelante.
Sí, amén. Bueno, yo saqué o tomé, digamos, 2 puntos para tocar en la noche de hoy. Entonces, obviamente empiezo con el primero. Ya después que pasen los demás hermanos y da tiempo, pues paso con el segundo, ¿no? El tema es las riquezas, hermanos, y vamos a ver pues la enseñanza que nos da el mundo versus la enseñanza que nos da Dios acerca de las riquezas. Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, que el mundo nos enseña ahora que las riquezas, los que tienen más riquezas, pues son más poderosos, entre comillas, valen más o son más felices porque pues, tienen muchos amigos, todo el mundo quiere estar con ellos y también pues tienen derecho, entre comillas, también pues, digamos que menospreciar a los demás y cada uno en su nivel pues cree que puede menospreciar al que menos tiene, ¿no? Basta ver la historia del mundo en la que pues todo el reino antiguo o los reinos antiguos pues se peleaban y trataban de tener el mayor poder, las mayores riquezas, o sea, ahí se veía como su grandeza. ¿Por qué? Porque conquistaban pueblos y recibían los tributos económicos y el poder sobre todo el mundo. Todos querían conquistar todo el mundo conocido, ya sea Babilonia, los que conquistó toda la zona de Israel, etcétera. Ya después Grecia, Roma, todos quisieron conquistar lo que en su momento eran todos o la mayor parte de los territorios conocidos de los que podían sacar dinero. Entonces, el mundo ahora nos enseña así como de que cuánto tienes, cuánto vale, dice un dicho, pero la enseñanza del Señor es completamente diferente, ¿no? Y aquí voy, digamos, un punto de los que voy a tratar es precisamente en las riquezas físicas y ya después si da tiempo, pues veremos las riquezas espirituales, ¿no? Respecto a las riquezas físicas, hermanos, pues vemos que, por ejemplo, hay gente que incluso en la Biblia que seguía a Dios y tenía dinero, tenía riquezas. Todos los patriarcas, bueno, por lo menos los principales, Abraham, Isaac, Jacob, pues fueron ricos. Tenían ganados, tenían joyas, tenían familia, tenían siervos. Entonces, todas esas riquezas económicas o materiales, pues las tuvieron ellos. ¿Y cómo es posible si ellos seguían a Dios? Bueno, pues porque en algunos casos también Dios los prosperaba, ellos tenían la bendición de Dios. Por ejemplo, Job tuvo riquezas, lo hemos leído en el libro de Job, pues porque él era justo, ¿no? Y la mano de Dios estaba con él, porque él buscaba a Dios, buscaba que sus hijos estuvieran dentro del camino del Señor, que le agradaran. Y Job fue súper rico. Podemos verlo, hermanos, en Job 42, los versos 12 y 13. Si quieren abrir su Biblia, yo se los leo aquí. Dice, perdón, este, mientras buscan el texto, pues debemos recordar que Job pasó pues por una prueba, por una tempestad, y cuando salió avante, cuando él nunca renegó del Señor, siempre creyó en el Señor y finalmente todavía se sometió más a él, diciendo que él era su redentor y que de oídas lo había oído, pero ahora en realidad lo conocía. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver lo que dice Job 42, versos 12 y 13, que dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces, imagínense, hermanos, en aquel tiempo de Job, que pues ahí sí fue hace miles de años, este, pues había pocos pobladores en la tierra y que un solo hombre tuviera 14,000 ovejas, imagínense hermanos, o sea, es una inmensidad, con esta de fútbol yo creo, 6,000 camellos, o sea, es una calamidad, 1,000 yuntas de bueyes, que yo entendería que la yunta era por 2 bueyes, o sea, serían 2,000 bueyes, y 1,000 asnas. Imagínense todo el ganado que tenía, cuántos siervos debió tener para alimentar, para cuidar todo este ganado y la extensión de tierra que debió tener para
poder albergar todo este ganado. Y recordemos que él se había quedado sin nada, que se rascaba la piel con un pedazo de arcilla, porque acuérdense que él había perdido todo, los hijos se le habían ido de un solo golpe, todos los ganados, todo, perdió todo. Pero ¿de quién recibió las riquezas? Del Señor. Y aparte de esto, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Recordemos que en aquellos tiempos, hermanos, los hijos eran así como un tesoro, porque pues eran precisamente quienes iban a trabajar la tierra del padre o administrar la tierra del padre, ¿no? Entonces imagínense, todavía tuvo 10 hijos después de que el Señor le levantó. Entonces, bueno, ya vimos el caso de Job. En el caso, por ejemplo, de Salomón, Salomón también tuvo riquezas que Dios le dio. ¿Y por qué se las dio? Precisamente porque cuando le preguntó a él qué era lo que quería, pues Salomón le dijo que le diera entendimiento para guiar a su pueblo. Y eso fue lo que le agradó al Señor. Y vemos en Primera de Reyes 3, de los versos 9 al 13, donde Salomón le contesta al Señor y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Voy a apresurarme un poquito más, hermanos, porque ya me estoy comiendo el tiempo. Entonces vemos que Salomón tuvo riquezas y gloria, y sí dice la palabra que no hubo rey, digamos, mejor que él, después de él, ni lo había habido, ni habría en todos sus días, porque tenía la bendición de Dios y tuvo gloria económica también, porque lo primero que hizo fue agradar al Señor. Otro ejemplo, hermanos, es David. Y rápidamente les digo que Primera de Crónicas 29-28 dice, y murió en buena vejez, hablando de David, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en lugar Salomón su hijo. Bueno, vemos que murió lleno de días, o sea, con larga vida, riquezas y gloria. Conocemos la historia de David, hermanos, que después de que llegó al reinado, bueno, aparte de su pecado que Dios le perdonó y él, digamos, restituyó su lugar, bueno, pues David fue lleno de riquezas porque el Señor le dio. Entonces, hermanos, ¿Dios estará en contra de las riquezas? Yo creo que no, lo acabamos de ver que no. De lo que esté en contra, hermanos, ahí sí nos dice la Biblia, es de que pongamos las riquezas en el lugar del Señor. Y ahí les voy a dar 3 citas que ahorita les voy a leer rápidamente para no comerme más tiempo. Mateo 6:24, Lucas 8:14, Marcos 10:23. Se las repito, hermanos. Mateo 6:24, Lucas 8:14 y Marcos 10:23. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, aquí vemos que el mismo Señor Jesús nos dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Uno tiene que estar antes y otro después. Obviamente, debemos de poner al Señor antes que las riquezas. Lucas 8:14 es la parábola de la semilla. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces los que reciben la palabra de Dios, pero se afanan por las riquezas y por los placeres de la vida, pues no van a llevar fruto porque obviamente su corazón está en las riquezas. Entonces hay que tener cuidado nosotros con eso. Marcos 10:23 dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esto lo dijo refiriéndose, hermanos, al joven que le había preguntado qué tenía que hacer para recibir la vida eterna y Jesús le dijo, nada más te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y dale la mitad a los pobres. Entonces, pues el joven se fue triste. Y es lo que el Señor Jesús dice, cuán difícil entrar el reino de los cielos los que tienen riquezas, quizá no por las riquezas, sino porque su corazón estaba en las riquezas. Entonces,
Yo creo que ese es un punto fundamental, hermanos. Los patriarcas ya vimos a David, ya vimos a Job, y quien tiene la bendición de Dios, incluso muchos de los del pueblo de Dios, los judíos, son prosperados. Yo creo que la mayoría. ¿Por qué? Pues porque tienen la bendición del Señor, ¿no? Nosotros que estamos siguiendo al Señor Jesús del lado de la gracia, debemos de tener cuidado que en nuestro primer lugar siempre sea el Señor. Entonces, hermanos, basado en esto, si hay alguna alternativa para poner a Dios en primer lugar, honrarlo aún teniendo riquezas. Les voy a dar rápidamente cuatro citas, perdón, cinco. Deuteronomio 8, 17 al 18. Proverbios 3, 9. Lucas 8, del 1 al 3. Primera de Timoteo 6, 17. Primera de Juan 3, 17. Se las repito. Deuteronomio 8, 17 y 18. Proverbios. Ay, ya me están presionando con el tiempo, hermano. Proverbios 3, 9. Lucas 8, 3. Primera de Timoteo 6, 17. Primera de Juan 3, 17. Rápidamente diremos que en Deuteronomio lo primero que está escrito en los primeros libros de la Biblia, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, del Señor es de quien viene la bendición. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso ya es para nosotros, hermanos. Y en este capítulo de Proverbios 3 habla de la ley de Dios y la sabiduría. Entonces, sí podemos honrarlo con nuestros bienes y las primicias de nuestros frutos. Lucas 8:3, aquí habla de mujeres, eso es para nosotras las mujeres que seguían a Jesús. En el verso 3 habla de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea que no era de dinero, pues su esposo trabajaba con Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, hubo mujeres que estuvieron soportando el ministerio del Señor Jesús. Fue bendición para ellas. En primera de Timoteo 6:17 dice que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que a todos nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, hermanos, sí puede haber ricos en el reino del Señor, bueno, en el pueblo del Señor, pero nuestra esperanza no debe estar en las riquezas, sino en el Dios vivo. Por último, primera de Juan 3:17 dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Entonces, hermanos, si nosotros tenemos algún grado de riqueza, también es para que seamos bendición para un hermano en necesidad. Y bueno, ya cedo el lugar a nuestro hermano Julio, creo que me tardé más de los 5 minutos. Sí, hermanos, porfa, les pido por favor que respetemos los acuerdos. Yo sé que todos estamos ansiosos, Dios nos ha hablado, pero el objetivo es de que vayamos hilando y sacar los versículos que Dios nos esté dando. Pues adelante, alguien que quiera continuar, por favor. Hola, hola, buenas noches. No he encontrado el botón. Este, me voy, en este caso que son clases, siempre por las definiciones, lograr entender la raíz de lo que estamos hablando. En este caso yo encontré que la palabra contiene 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. O sea que hay muchísimo, ¿no? Muchísimo en donde de alguna forma se toca el tema de, eh, pues como lo decían en un principio, las riquezas materiales y también las espirituales. Yo busqué el significado de qué es la riqueza. Entonces hablamos por riqueza de la abundancia de bienes y objetos valiosos. Eso es en lo material, ¿no? Pueden ser joyas, puede ser dinero, posesiones, etcétera. Pero también de cualidades o de atributos que se consideren valiosos. Por ejemplo, la riqueza espiritual. Ahí no es algo tangible, no es algo que podamos meter en una bóveda y asegurar,
pero sí hay en cantidad, ¿no? Entonces, esa abundancia, pues ya la llamamos nosotros riqueza espiritual, porque también podrá haber pobreza espiritual, ¿no? También la abundancia o la diversidad de cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser algo igual intangible, pero que podremos no darle tanto valor o tanto interés, por ejemplo, como la riqueza de vocabulario, ¿no? Una persona que lee o que tiene la habilidad o la capacidad de eh, llenar su vocabulario con muchas palabras y entonces poder expresar una idea de mil y un formas, ¿no? También está implícita esta riqueza al valor o al valor implícito de una cosa, ¿no? Por ejemplo, una cosa rica o muy apreciada. Eh, bueno, el sabor de una fruta, ¿no? Que tenga muchos sabores, es su riqueza el sabor. O las riquezas naturales. Dentro de todo este embrollo de palabras, pues tenemos sinónimos también para poder entender hacia los laterales, hacia los lados, eh, la riqueza de qué otras cosas se acompaña, ¿no? Nos dice dinero, riqueza en dinero, en fortuna, en opulencia, en bienestar, en capital, en enriquecimiento, patrimonio, y sus antónimos o la cosa contraria, pues sería la pobreza, la indigencia y la miseria. Entonces, ya más o menos tenemos identificados los dos polos, qué es un extremo, qué es el otro extremo. También hay otros sinónimos como es la abundancia, la exuberancia, la fertilidad, ¿verdad? La palabra mucho habla de las riquezas en las mujeres en relación a la fertilidad, a los hijos, holgura, profusión, cantidad, o sea, el tamaño, lo alto, lo ancho, la cuantía y la copia, ¿no? Y en este caso un antónimo es la escasez. Esta es mi participación ahorita. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. Sí, amén. Les voy a pedir que abran su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 5. El volumen. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Santiago 5 y vamos a darle lectura del 1 al 6, rapidito, porque ya vimos que es con tiempo. Le voy a leer lo que dice. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habíais cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis ignorado vuestros corazones como en el engordado vuestros corazones como en días de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. ¿De qué nos habla aquí la palabra de Dios? Efectivamente de las riquezas. ¿Pero de qué tipo de riquezas, hermanos? De las que se hacen a costa de los demás y no para un propósito fiel, para un propósito bueno, sino para deleites de nuestra carne, como dice la palabra. No nos importa pasar por sobre quien sea o pisotear, como se dice, a quien sea, ¿sí? Con tal de tener riquezas para nosotros. Y como dice aquí la palabra, se acumulan, se hacen, engordamos o engrosamos nuestro corazón con cosas vanas, olvidándonos de ser justos. Y muchas veces hay riquezas en el ser humano
incluyendo las espirituales, que muchas veces dijeran por ahí, hacemos caravana con sombrero ajeno y estamos engordando nuestra vana manera de vivir. Y dice aquí la palabra, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. No importa si son de oro o si son de plata. La intención es lo que corrompe el corazón del ser humano. Y como dice aquí la palabra, y lo dice bien bonito porque es directa la palabra, dice, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no se les ha sido pagado. ¿Cómo? Hay riquezas ilícitas. E incluso en la actualidad estuve leyendo un poquito y vemos cómo esas riquezas han corrompido el evangelio, hermanos. Cómo ahora se vende el evangelio. Cómo ahora la palabra de Dios ya tiene un precio para muchas personas que llevan a cabo, ¿verdad? Llenar sus bolsillos a costa de la fe, a costa de la necesidad, de la esperanza, de la enfermedad del ser humano. No sé si sea por ignorancia, no sé si sea por necesidad, no sé por qué sea, pero lo que sí sé y lo que dice aquí la palabra es que muchas veces, ¿verdad? Nosotros, el ser humano, es tan ambicioso, hermano, que no respeta si somos o no somos cristianos, si conoces o no conoces el Evangelio. Y más de uno de nosotros conocemos el Evangelio y sabemos y hemos escuchado de muchas sectas o religiones, incluso llamarse cristianos y vivir a costillas de la necesidad y de la fe de muchas personas, enriqueciendo sus bolsillos. Y también la Biblia nos habla de eso. Pero dice que estamos corrompidos, engrosando nuestro corazón. He aquí clama el jornal, el obrero. Y sin embargo va con esa fe y con esa certeza de depositar en el alfolí de la iglesia, creyendo que agrada a Dios. Y sin embargo, el que está al servicio de Dios muchas veces enriquece su bolsillo a costa de esa necesidad. Y es importante que nosotros lo mencionemos, hermano, porque ahora en día se está lucrando demasiado y está haciendo muchas riquezas a través del Evangelio. ¿Cuánto pagó usted por el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto hemos pagado nosotros, verdad? ¿O cuánto nos ha costado la salvación? ¿Cuánto y con cuánto dinero murió el Señor Jesucristo? ¿Con cuánto oro? ¿Con cuánta plata? ¿Cuánto almacenó durante prédicas largas donde más de 5,000 personas se reunían a escucharlo? Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos y es importante tomar el valor de lo que significa la riqueza. Porque a veces cuestionamos, sí, aquel tuvo, este fue muy rico, el otro fue muy rico, le dio a sus obreros, no les dio, pero si nos vamos directamente, como dice la palabra, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sí, ha sido disoluto y habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo y no nos hace resistencia. Tengamos cuidado de cómo somos administradores de nuestros bienes, de nuestra riqueza. ¿Qué valor le estamos dando? Si estamos ocupándola para una buena obra, si estamos ayudando, si no estamos siendo corrompidos con lo que Dios está poniendo en nuestras manos y de qué manera estamos utilizando y no sobrepasar las necesidades absolutamente de nadie. Esa es mi primera participación, hermanos. Dios les bendiga. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir algo? Adelante, Fanny. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Y dice, a los ricos de este ciclo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pues aquí vemos cómo Pablo les decía, ¿no? Que
digo, a los ricos aquí los estaba diciendo que cómo son ahorita en la actualidad los ricos, en algunas ocasiones pues también son altivos, se creen como que se creen más que los demás, se creen que por tener el dinero pues ya pueden tener todo. Y aquí vemos lo que nos dice, ¿no? Que dice, y los ricos de este siglo mandan que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Y aquí me hacía una pregunta de que por qué en lo que leyó nuestra hermana Adi en Mateo decía que un rico no podía entrar, que era más difícil que entrara en el reino de los cielos. Y le decía al joven que pues que él ya había guardado todos los mandamientos, pero pues que tenía que darlo todo lo que tenía a los pobres y seguirlo. Y él se fue triste. ¿Por qué? Porque hay veces que aquí en el mundo pues cuesta mucho tener las cosas y yo me preguntaba que por qué a un rico le costaba más despojarse de todo lo que tenía. Y pues me ponía a pensar de que si nosotros que trabajamos para obtener algo nos cuesta trabajo, ahora los ricos, siempre ellos, como que lo que yo veo es de que tienen y quieren todavía más. O sea, como que dicen, bueno, ya tengo un carro de este modelo, ah, no, pues ahora voy a ir por el otro y se afanan y siguen trabajando y atesoran, pues digamos, objetos que son materiales, porque nada más es eso. Y aquí nos dice que pues que la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, pues ellos no tienen lo que nosotros tenemos, ¿no? Que tenemos la vida eterna y que la tenemos, como dice nuestra hermana Guille, gratuitamente, no nos costó, no nos la vendieron, sino que Dios en su misericordia nos la otorgó y es lo que ahorita nos dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Es lo que nos está diciendo. Los ricos tienen que hacer también eso, pero hay muchas veces que les cuesta más trabajo ser generosos, ser dadivosos. ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen, dicen, bueno, yo ya me lo gané, pues es mío, no lo voy a compartir con los demás. Y yo creo que por eso es de que las riquezas y el ser rico, como dice nuestra hermana Adi, pues tampoco el Señor no está negado con eso, pero yo creo que para ellos es más complicado despojarse de todo eso y darlo, así como el Señor nos dice en el último, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir que echen mano de la vida eterna. Que en el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Las riquezas que Dios nos ha otorgado es para que seamos dadivosos y generosos y haciendo buenas obras. Muchas veces nosotros con no tenemos tampoco que afanarnos, ¿no? Porque aquí también dice en Filipenses 4:6, Filipenses, ahí está. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, pues nosotros lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado, que lo por nosotros, Señor nos ha perdonado, Él nos da un techo porque tenemos en donde vivir, porque tenemos comida, porque tenemos vestido. Y yo creo que eso es lo importante que nosotros como cristianos debemos de atesorar y lo que Dios nos bendice en nuestra vida día con día de nuestro trabajo, nuestro salario, es lo que nosotros tenemos que dar a los que lo necesitan. Y yo creo que esos serían las riquezas más importantes que tendríamos nosotros, el dar y el ser agradecidos también de todo lo que el Señor, pues nos bendice día con día. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguna otra intervención, hermanos? Amén. Adelante. A ver, si pueden abrir sus Biblias en Salmos 39, 4, 6. Amén, dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días.
Sepa yo cuán frágil soy, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Verdad? Aquí estamos viendo, ¿verdad? Que espiritualmente Dios nos ha permitido por su gracia, su amor, el recibir su misericordia, el recibir la salvación, ¿verdad? Porque es como dice la hermana Guille, no pagamos nada. Dios dio a su Hijo para salvación de la humanidad. Aquí nos está hablando realmente de las riquezas en dinero, en todo lo que conlleva de lo que se afana en este mundo, ¿verdad? Y aquí dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y es cierto, nosotros a través del tiempo hemos visto no nada más una, sino diferentes personas que han fallecido y no se han llevado lo que con tanto ahínco han ellos recogido o han hecho de riquezas, ¿no? Y a veces no saben ni quién se lo viene a gastar, se lo gastan a veces hasta en menos tiempo de lo que la persona logró juntarlo. Aquí nosotros aprendemos que Dios es fiel y verdadero, que Él da, siempre ha bendecido a su pueblo, Él nunca nos ha dejado ni nunca nos ha desamparado. Entonces, como dice, ciertamente Dios bendice a cada uno de sus hijos y nunca nos ha faltado nada. Siempre nos ha llenado, siempre nos ha dado también el alimento y Él no nos ha dejado. Yo tengo una palabra que yo les digo y apenas se lo decía a uno de mis hijos. Yo le doy gracias a Dios lo que tengo y lo que me ha dado. No le pido más, no le pido menos, porque con lo que Dios me da soy feliz. Y es más que suficiente con eso. ¿Para qué queremos tener más, hermanos? Y a veces la gente que tiene mucho, no puede disfrutarlo como nosotros disfrutamos. Simplemente una fruta, un dulce, una salida a ver, ahora como lo que pasó esto del eclipse, cómo Dios es tan hermoso, ¿verdad? Y maravilloso que Él hace las cosas perfectas. Y el mundo se rige conforme Dios lo creó, ¿verdad? Entonces vemos cuán maravillosas son sus obras. Aquí yo tengo otra cita también, hermanos, de Filipenses 4:19. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces nosotros no debemos de afanarnos. Dios es el que nos da y nos provee. Sabemos que a veces los que no conocen al Señor se afanan en esas cosas que es lo material, ¿no? Pero sabemos nosotros que por la gracia del Señor nos ha hablado y nos ha abierto los ojos espirituales para seguir buscando primeramente las riquezas en Él. Porque dice que primero tenemos que mirar, ¿no? Lo que está delante para realmente llegar a los pies del Señor y estar delante de Él. Entonces nosotros nos debemos de esforzar para seguir adelante y caminar en Él. Eso es lo que puedo decirles. Amén. Gracias, hermana. Hermanos, ¿alguien más? ¿De los hermanos que hagan falta o los hermanos que quieran pasar de nuevo? Adelante. Sí, pues lo dijeron en la clase pasada, creo que estamos en la posibilidad de debatir, de tener pues dos ideas que probablemente converjan y se genere cierto debate, ¿verdad? ¿En qué lo quiero decir? Creo yo que una cosa es la riqueza y otra cosa es la abundancia. Normalmente yo considero que aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos pedir abundancia. Esto es que no haya escasez y que tengamos la holgura para poder cubrir nuestras necesidades.
Creo yo que la riqueza es la que genera problemas, la riqueza es la que trastorna la mente y el corazón del hombre, es la acumulación. Eh, Considero que la riqueza del rico, pues no tenemos nosotros por qué envidiarla, ¿no? No tenemos por qué juzgar. Al final del día estamos coincidiendo que ya sea por sus capacidades o sus cualidades aún malvadas, pues ellos generan eso, ¿no? Eh, la palabra, la palabra nos lo dice, en no poner la mirada en la opulencia y el enriquecimiento del perverso. Está en Salmos 49, versículo del 16 al 18, y dice así, 16, así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito. Me parece que la tendencia en el mundo actual es, como lo estaban mencionando hace ratito, cuánto tienes, cuánto vales. Eh, un ejemplo de ello son las marcas de ropa de renombre. Pues el que sabe de finanzas normalmente dice que esa ropa pues no la usa la gente de dinero, ¿ah? Más bien la utilizan aquellos que quieren aparentar. Y muchos de nosotros cuando tenemos la posibilidad, pues a veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que eso nos da cierto estatus, eso nos indica una posición, porque a veces o en general somos arrastrados por la corriente, ¿no? Eso creo yo que varios de nosotros lo puedan hacer. Inclusive, por ejemplo, dicen a lo mejor las mujeres, no, yo no, a mí no me verás con ropa de marca. Pero si la joyita, si las uñitas, ¿no? Del diseñador de moda o de la estética de moda, si el teléfono de moda, si el accesorio, ¿verdad? Que también quiere sorprender a nuestro prójimo, ¿no? Y darle un mensaje, pues, enmudecido, ¿no? O sea, va ahí, tratando de que se note. Entonces, en base a lo mismo que hablaban perdón, lo voy a leer en Marcos, me gustó un poquito más, Marcos 10, 24 al 26. Estas son palabras de nuestro Señor. Dice, los discípulos quedaron asombrados de su palabra, no lo creían, ¿no? Ellos estaban escuchando y de repente, caray, ¿qué me estás diciendo? Pero Jesús volvió a decir, o sea que repitió su mensaje y les dijo, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron atónitos. La pregunta lógica es, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Se preguntaron. Entiendo entonces que las riquezas están generando un trastorno en el hombre y este trastorno en sus emociones, en su pensamiento, no es compatible con el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si ellos se vuelven incapaces de compartir, de ayudar al prójimo, de soltar, ¿verdad? Porque es importante. Es muy fácil, a veces yo lo pensaba cuando estaba en este proceso del diezmo, decir, sí, señor, pues diezmo, ¿no? Diezmo de 10,000 pesos, 1,000 pesos, pues sí, sí lo diezmo. Y una vez me pregunté, había un proyecto de negocio en el lago de Texcoco, al parecer iban a ser 100 millones, era un hermano en la fe, que es un colega militar mío, 100 millones de pesos. Y yo decía, son 10 millones de pesos de diezmo, o sea, no, pues no, a lo mejor 100,000 pesos, 200,000 pesos, pero ya diezmar en esa cantidad, o sea, no. Y lo peor es que uno piensa por otros, ¿no? O piensa por el Señor y dice, ¿y qué va a hacer la persona que lo reciba? ¿Y por qué? ¿Por qué tendría derecho? Lo estamos haciendo nosotros. Bueno, hay un sinfín de cosas que precisamente las riquezas trastornan al hombre. Entonces, solo en aquellos que tienen sabiduría, como el rey Salomón, que antes que otra cosa pidió sabiduría, creo que ahí solo es compatible la riqueza. De lo contrario,
ninguno de nosotros, considero yo, si no tiene la sabiduría adecuada, puede pedir o puede añorar riqueza en su vida, como en algún momento, ¿no? Quienes jugaron la lotería, quienes jugaron el melate y todo ese tipo de cosas que no se deben de hacer, pues era con una proyección a esa riqueza, ¿no? A decir de repente, Señor, quiero salir de este hoyo, de todos estos problemas, creo yo que el dinero me va a cambiar la vida y si yo juego y me la saco, eh, pues no va a ser posible porque no es compatible el nivel de entendimiento y sabiduría que se tiene para el que se necesita y tener riqueza, ¿no? Lo que realmente se llama riqueza. Esa es mi participación. Adelante, hermanos. ¿Alguien quiere comentar bajo la Biblia? Adelante. Sí, yo quiero comentar que algo sobre lo que el hermano comentó. Hay partes en que ciertamente Dios nos bendice y conoce el corazón y nos acercamos a Dios y a lo largo de lo que tengo de conocer el Evangelio, Dios me ha permitido conocer personas que llegaron a los pies de Cristo pidiendo un trabajo, pidiendo solución a la pobreza o al problema de economía. Y yo pude ver, y lo pude ver, y lo pude comprobar, cómo Dios, en su infinito amor y su grande misericordia, suplía y proveía un buen trabajo, y suplía las necesidades, y a veces no solo lo necesario, sino más. Y con tristeza puedo decirlo que muchos de los que recibieron en ese tiempo esa bendición, ahora están apartados de Dios por causa de las riquezas. Y no crea que porque son ricos empedernidos, sino porque le cayeron 3 pesos de más a su bolsillo y se olvidaron de dónde provenía la bendición. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, pasa con nosotros. Y esto que yo les digo es algo que yo lo he vivido a lo largo de los 30 años que tengo de conocer el Evangelio y he visto, ¿verdad? Con tristeza cómo el dinero nos hace ser indiferentes a la presencia de Dios. Nos hace ser ávaros o codiciosos o no sé cómo se diga, como ponía el ejemplo el hermano de dar un diezmo tan fuerte, ¿verdad? Pero jamás se repara en la cantidad tan fuerte que recibiste, sino en la que vas a dar. Y pude ver yo a lo largo de muchos matrimonios, jóvenes y personas que yo he conocido en el Evangelio, que han sido prosperados increíble, hermanos, pero que ahora todo ese dinero no les alcanza para regresar a los pies de Cristo, porque su corazón se afanó en las riquezas. Entonces tengamos cuidado con lo que pedimos y también con lo que recibimos, hermanos, porque sí, ciertamente Dios es fiel y conoce nuestras necesidades. Y una ocasión una persona a mí me dijo, es que eres muy mediocre, por eso tú no tienes lo que tengo yo. Y ustedes siempre, y un día le invitamos a esa persona a comer a nuestra casa, a sentarse en nuestra mesa, y cuando se fue dijo, yo quisiera tener lo que tienen ustedes, porque yo no me he podido sentar a mi mesa a comer en paz como he comido hoy en su hogar. Y alegró Dios mi corazón en ese momento, hermanos. ¿Por qué? Porque yo tengo una riqueza mayor que el hombre no puede pagar. Entonces, tengamos cuidado, ciertamente la opinión del hermano, y como dice, para debatir o para opinar, y yo sí he visto y lo he vivido en el Evangelio. Cómo nos aparta el dinero, cómo nos hace indiferentes, no a todos, no todos tenemos la sabiduría de Salomón, ni la fidelidad, ni el amor a Cristo, como para negar lo que Dios hace y da a manos llenas. Esa es mi opinión. Adelante, quien levantó la mano. Soy yo. Amén. Bueno, pues también, digamos, el segundo punto ya resumiendo,
precisamente basado en las riquezas materiales, también la Biblia nos habla de las riquezas espirituales, ¿no? Por ejemplo, en Job 42, Jacob tuvo otra vez todo el tipo de riquezas, tuvo sus hijos, y también tuvo en los versos 16 y 17 dice que tuvo vida, vio a sus hijos hasta la cuarta generación y murió viejo y lleno de días. O sea, Dios le bendijo con riquezas materiales, con hijos, hijas, larga vida y vio hasta la cuarta generación. En Proverbios 3, por ejemplo, dice también que el hombre que haya la sabiduría y tiene inteligencia, su ganancia es mejor que la plata, perdón, y frutos más que el oro fino. Entonces, ahí las riquezas serían sabiduría, inteligencia, largura de días, honra. En el Salmo 112 dice que bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y aquí vemos que el temor, la obediencia y bendición para nuestra descendencia, porque dice que la generación de los rectos será bendita, que no resbalaremos, que seremos firmes. Y por ejemplo el verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. La confianza que tenemos, que ahí también iría con lo que dice Guille, que no es que seamos mediocres, lo que pasa es que gracias a Dios, nuestra mirada está en otro lado, ¿no? Entonces, tal vez no nos interesan tanto ser millonarios en este mundo, pero esa confianza que nos da el Señor, esa paz de vivir todos los días, esa sí, sabemos que, como dijo el Señor Jesús, la paz que nos da no la del mundo. Y bueno, por ejemplo, Proverbios 22:1 también habla de la buena fama, o sea, eso es de que pues, nuestra conducta sea intachable y que sea lo que los otros ven. Finalmente, Proverbios 8, de los versos 17 a 21, dice que amemos y busquemos al Señor y Él se encargará de las riquezas en cualquier ámbito. Y bueno, pues esas serían, digamos, las riquezas que nosotros deberíamos de buscar. Las de este mundo son necesarias y también son placenteras, ¿por qué no decirlo? Quien no le gusta, pues tener algún gustito y etcétera, pero el Señor es nuestro proveedor y teniendo la confianza de Él, pues esa yo creo que es la riqueza mayor. Y bueno, precisamente como decía Guille, pues nosotros vivimos confiados, vivimos en paz y yo creo que eso no se compra ni con todo el dinero del mundo. Y bueno, nada más les cuento rápidamente del hermano Sergio, que ustedes todos recuerdan, que nos contó una vez que según allí en Guatemala había un hermano, por lo que dice Jorge, que empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar, y entonces como que dijo, no, ya se me hace mucho dinero dar tanto de diezmo, ¿no? Y entonces una vez que vio al hermano, ay, hermano, venga, por favor, hermano Sergio, quiero pedirle un favor, ¿qué podemos hacer para que yo dé menos diezmo? Entonces le dijo, no se preocupe, vamos a orar. Y entonces empezó a orar el hermano Sergio, ustedes lo conocían. Y bueno, señor, pues tiene 5 coches, quítale unos coches, quítale unos negocios, quítale. Y el hermano, no, pídeme, ¿qué está haciendo? Dijo, pues no quiere darme los diezmos, pues es que no hay de otra. Es su compromiso con el Señor. Y ya el hermano, no, pues mejor así déjemela, ¿no? Bueno, era nada más una anécdota que quise contarles y nos acordamos del hermano Sergio. Y bueno, pues yo creo que nada más comentario, me quedan 2 minutos. Pues yo creo que esta clase estuvo muy bien porque también aprendí de mis otros hermanos, que pues nadie sabe si va a disfrutar las riquezas si las trabaja. Algo que dijo George, nos arrastra luego la corriente del mundo, porque sí es muy fácil dejarse llevar por querer tener más o usar ropa de marca o etcétera. Y bueno, también, Guille, un punto muy importante, que hay riquezas hechas ilícitamente en nombre del Señor y pues eso no debe ser, o los que conocen al Señor y no se sujetan, ¿no? Y bueno, pues creo que nada más. Muchas gracias. Hermano Jorge tenía la mano levantada. Sí, perdón. Quería ampliar un poquito con lo de la hermana Guille. En base a experiencias, la riqueza material trastorna el corazón y la mente de las personas. Creo que también el entendimiento y el conocimiento de la palabra. De repente, mientras ella nos platicaba, me empecé a acordar de algunos ejemplos en los que empieza a haber revelación, empieza a haber entendimiento, todo se hace más fácil, se digiere más sencillo
y de repente empiezan a agarrar vuelo, ¿no? Estos hermanos de repente ya quieren romper la autoridad, diera la impresión de que solo lo que ellos entienden es como debería de ser. Entonces, creo que también la riqueza espiritual puede trastornar al hombre y a la mujer en su corazón y en su pensamiento. Eh, Dentro de lo que se venía platicando en la clase respecto a la riqueza espiritual, hice una pequeña conclusión y es que la riqueza espiritual no se ve, contrario a lo que podemos pensar. Un hombre o una mujer que tienen riqueza espiritual andan entre nosotros con pies ligeros, amando a su prójimo, viviendo agradecido con lo que fue puesto en sus manos. Nunca va a obrar para vanagloria, no predica en su entendimiento ni para endulzarle el oído a nadie. Y entonces, tal vez nosotros dijéramos, no, es que yo veo que este hermano, sí, está el espíritu con él y lo sigue. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que a la larga, al final de los días, es cuando podemos decir, ahorita como se acordaron del hermano Sergio, que yo no tuve la dicha de conocerlo, pero por algo, ¿no? Por algo es que esas personas son recordadas, este, independientemente que en el transcurso del trato de la vida, pues sí sabemos que hay algo especial, pero creo más que aquellos que tienden a la opulencia, o sea, a que se note, son los que precisamente carecen más, como estas marcas de ropa, como nos lo decía este experto en finanzas, no es para la gente rica, ¿no? Igual, el carácter espiritual no es para aquellos ricos, sino para los sabios. La sabiduría creo que es lo más importante que podemos pedirle al Señor, porque en ello vamos a lograr lo que Salomón hizo materialmente, nada más que nosotros podemos lograrlo en el plano espiritual. Esa es mi participación. Gracias, hermano. Adelante, Fanny. Amén. Pues volvemos a leer Mateo 6. ¿Nos escuchas, Fanny? No puede ser a Dios riquezas. Señor, que pues no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque si ponerte a Dios, no vamos a tener. ¿Sí? Sí, ¿no me escuchan? Ah, es que te estás cortando mucho, Fanny. Si quieres, apaga tu cámara para que te escuchamos mejor, para que te escuchamos mejor. A ver, ahí así. Te escuchamos hablar. Ay, es que se me fue el internet, disculpen. Sí, no te preocupes. ¿Sí me escuchan? Ahí sí ya te escuchamos bien. A ver, ahora sí, si nos repites. Les decía que volvemos a leer Mateo 6:24, donde dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues aquí tenemos claro que tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar. Entonces, si Dios está en nosotros, pues las riquezas aquí como que no entran en nosotros, y no es de que no seamos, como que nos quedemos como que en una línea de estar estancados, pero yo entiendo que si tenemos riqueza, nos vamos a apartar del camino del Señor. Entonces, digamos, tenemos que seguir a Dios y es a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos da más, como nos decía Guille, y sí es cierto, o sea, hemos conocido a muchas personas que Dios les ha dado, Dios les ha suplido muchas sus necesidades que ellos pidieron, y qué fue que se apartaron del camino del Señor. Entonces, este versículo, pues sí está muy claro de que dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas.
tenemos que poner siempre en primer lugar a Dios si queremos obedecerle, servirle y que Él está primeramente en todo, ¿no? Y lo demás viene que Él suplirá todas nuestras necesidades, no nos tenemos ni por qué afanar, porque pues Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y en la Biblia pues habla de que los pájaros les da de comer, a todo lo que, y que nosotros teniendo más valor, pues Él se va a fijar en nuestras necesidades. Ok. Te cortó un poquito al final, Fanny, pero creo que ya acabaste, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, por ahí hay otra mano levantada, la hermana Mari. Gracias, Fanny. Amén. Bueno, yo creo que la palabra nos habla que las riquezas materiales y las espirituales pues son muy diferentes. En lo material muchas veces sí el ser humano se pierde, pero hay muchos seres humanos que también son prosperados por Dios y tienen gratitud, sí siguen al Señor. Yo lo veo conocimos a la sierva del Señor, la hermana Paula, que siempre nos enseñó que teníamos que ser agradecidos con Dios, tener que agradecerle y pedirle ese espíritu de gratitud para que nunca se nos olvidara lo que Dios nos da sin merecerlo. Entonces yo veía como ella no le interesaba despojarse de lo que ella tenía para darle a Dios. Y yo muchas veces le decía, ay hermana, que mis hermanos tanto que gastan un día llegaran a Cristo. Me dijo, Mari, a veces llegan a Cristo y ya no dan nada. Y yo ponía de ejemplo a mis hermanos, ¿no? Entonces yo estaba leyendo la palabra en Proverbios 13:11 y dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces yo creo que aquí es donde el Señor nos enseña que debemos de ser generosos, porque nosotros como pueblo no queremos ser generosos. Nos dicen alguna labor que debemos de hacer y ponemos muchos pretextos. Y sí es cierto lo que decía la hermana, conociendo al Señor se nos olvida y ya no queremos ser generosos. Nos despojábamos anteriormente y conociéndolo a Él no. O ahora sí que ¿cómo te digo, hermano? La riqueza nos aparta del Señor muchas veces y no queremos despojarnos. Decimos, esto es mío y ¿por qué lo voy a dar? Pero realmente todo le pertenece al Señor. Por eso el Señor dice que la riqueza, vanidad, disminuirá. ¿Y qué disminuye? Nuestra vida espiritual con el Señor, nuestra relación con el Señor. No recogemos esos frutos del Señor que nos da esa abundancia espiritual que el Señor quiere que nosotros tengamos, esa esperanza de poder estar delante de la presencia del Señor. ¿Cómo llegaremos con nuestras manos vacías? No tendremos generosidad espiritual y tendremos riqueza material. No vamos a tener un encuentro bien con el Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es enriquecernos del Señor espiritualmente, tener esas riquezas. Como decía por allí una hermana, que Dios te dé 1,000,000 de bendiciones. Esas bendiciones, esas riquezas del Señor, porque la vanidad se queda. Y sí, como decía el hermano Jorge, acaparamos, queremos todo, todo para nosotros y pensamos que si nos despojamos para darle al Señor, perdemos. Bueno, yo lo digo por mí, yo lo digo por mi hermano, porque en realidad sí somos generosos, empezamos siendo generosos con el Señor. Ya evadamos el diezmo, a veces en lo que hace falta en la casa del Señor. Es tanto nuestras manitas como económicamente. Yo lo pienso de esa manera, pero que las riquezas del mundo no nos aparten del Señor
que las riquezas del mundo no nos separen de esas ricas y hermosas bendiciones que el Señor nos da. Yo eso puedo decir de este versículo y tener esa esperanza que more en nuestro corazón, mas no que nuestro corazón esté atormentado, que nuestro deseo sea Cristo, teniendo ese cumplimiento de estar delante de Él como Él fue generoso. Él se despojó y dio todo por amor a nosotros, hermano. Bendiciones y que Dios les bendiga. Gracias, hermana Mari. ¿Alguien más, hermanos? Empezaron muy fluido y acabaron desinflados, hermanos. Así son las riquezas. Empezamos espirituales y materiales. Ojo, las riquezas materiales también las da Dios. O sea, no las da el mundo. Una cosa es de que alguien ilícitamente se vuelva rico, pero la riqueza la da Dios. Salomón tuvo ambas y perdió la más importante, la sabiduría, no por la riqueza, sino por la multitud de mujeres, quien lo llevó al fracaso. Hay muchos testimonios. Desafortunadamente también el evangelio se ha monetizado mucho, y lo podemos ver en redes. Sin embargo, lejos de que vayamos a buscar en la paja del ojo ajeno, busquemos en nuestro propio ojo y veamos cómo también nosotros probablemente estamos afanados. Ojo, no digo que no trabajemos. Ojo, no digo que por qué no, si Dios permite que tengamos un poco más. Porque hagamos remembranza, hermanos, cuando usted quizá empezó un negocio, empezó a trabajar, tenía 18, 19 años, o empezó desde más pequeño a trabajar, ¿cuánto ganaba? Y hoy, ¿cuánto gana? Y la pregunta, lejos de, porque ese será otro tema muy importante en el sentido de discernimiento del diezmo, porque escuchamos muchos del diezmo, que eso es del Antiguo Testamento, que ya no, del Antiguo, que ya no es del Nuevo, pero hay palabra de las riquezas para darle a Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, apartémonos de eso, pero nosotros considero que muchos, yo al menos escuché, me quedé muy callado ahorita, precisamente porque decimos, es que las riquezas cambian. No, hermano, no, la riqueza no te cambia. Tú eras así desde antes. El problema es de que no lo tenías y no eras expuesto por el poder que llegas a tener al momento que tienes una riqueza. Entonces, la raíz de tu egolatría, orgullo, está ahí adentro. Nada más que te cae un poquito, te sientes superior porque tienes un poder y sale tu verdadero yo. Entonces, hay que tener sabiduría, ¿sí? Y les reitero, Dios ve nuestro corazón, también ve nuestras necesidades, pero alguien dijo ser administradores, y eso es lo que nos dice Dios, administradores tanto en la riqueza material como en la espiritual. Somos administradores porque en el momento que Dios nos diga, ya no te doy más, ni espiritual, ni de riqueza, ay, hermanos, nos ponemos a chillar todos, porque lo poquito o mucho que hoy se tenga, podemos decir, con la Biblia ahorita ya lo dijimos, hermanos, sí, Dios provee, pero tantito nos quitan 10 pesos de nuestro bolsillo, como el relato que nos dijo Adriana, y nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos, porque ya nos están quitando algo que según nosotros nos hemos ganado con el sudor de la frente. Y sí, se lo ha ganado, pero por las fuerzas que Dios le da, por la inteligencia que Dios les da. Y ustedes lo dijeron también, Dios empieza a proveer, Dios empieza a darle riqueza, abundancia y finalmente prosperidad, que pueden ser 3 términos similares, pero etimológicamente, y si nos vamos a la raíz, son 3 cosas completamente diferentes. Nada más tengamos cuidado de lo que pedimos, como también dijeron. Y cuando lo tengas, en algún momento Dios, así como el eclipse de ayer, nos puede quitar la bendición espiritual y la bendición material, porque nuestros ojos, así como Salomón, se apartaron de lo que realmente vale. Y pues bueno, hermanos, fíjense, todo lo que
ustedes estuvieron leyendo versículos, pues todavía falta por ahí algunos de la mala adquisición, la avaricia, el engaño, la rapiña, opresión, no pagar, violentos, se violentaban, un dominio violento, también habla Santiago 5, habla de lo espiritual, todo eso lo hemos tocado y considero, hermanos, que todo lo que hemos escuchado, ya para que ahorita alguien hable, debemos ahora de ponerlo en la práctica. Les reitero, y quédese con esa idea en la cabeza, ¿cuánto al principio de que usted empezó su función como trabajador, como empleador, como empleado a temprana edad, cuánto ganaba y cuánto gana hoy? Y lo que tiene alrededor, llámese que sea prestado, llámese que sea alquilado, llámese que sea rentado, Dios finalmente en todo ese contexto, Dios provee para que se siga manteniendo. La pregunta sería, ¿somos ricos o no somos ricos? Y si Dios nos ha cambiado, primeramente, ¿somos ricos o no somos ricos materiales? Si nosotros hemos cambiado a Dios por esa riqueza, y ahora veámoslo espiritualmente, ¿qué es lo más importante, hermanos? ¿Sí? Muchos podemos decir que sí tenemos dones, hablamos en lenguas, oramos como hace 8 días les dije, ¿cuántos hemos regalado una oración? Eso se llama tener riqueza. Ahora la pregunta es, ¿la estamos compartiendo, la riqueza espiritual? Bueno, hermanos, sería mi intervención. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo. Por favor. Vamos a leer Isaías 60. Y esto es para finalizar mi participación, hermanos. Isaías 60, 4 al 6. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, te maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud, el mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti, multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. No está Jehová peleado con las riquezas, ciertamente. No es problema de Dios, es problema del ser humano, de cómo las usa y cómo forma parte de ellas. Las riquezas son para Jehová. Lo dice aquí la palabra en Isaías, pero lo voy a llevar a Apocalipsis para que leamos lo que dice Apocalipsis, hermanos, antes Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ciertamente, tenemos el ejemplo que nos puso la hermana Adi de Job. Si hubiese estado peleado Dios con las riquezas o Jehová en ese tiempo, no le hubiese dado todo lo que le multiplicó. ¿Cuánto a Job? ¿Cuánto le multiplicó a Abraham? No solo en fe, hermanos, también en riquezas. Y así sucesivamente podemos hacer mención de muchísimos hombres que fueron ricos, pero jamás perdieron la razón y la cabeza, porque el propósito era que las riquezas eran ofrendadas y ofrecidas a Jehová de los ejércitos. Y su oro y su plata y su lino y todo lo que dice la palabra era para Jehová. Por lo tanto, aún así, hermanos, la infinita misericordia de Dios siguió prosperando a todas esas personas que con fidelidad guardaron esa riqueza que provenía de la mano de Jehová de los ejércitos. Y fíjense qué precioso es el Señor, porque dice aquí en Apocalipsis 5, 11 y 12, el Señor es dueño de todas las cosas, hermanos. Seamos conscientes de lo que somos y de lo que tenemos. Como siempre yo he dicho, Señor, lo que soy y lo que tengo lo debo a ti. Si tengo uno es tuyo y si tengo 1000 son tuyos. Entonces, hermanos, hagamos conciencia de lo que tenemos y de lo que somos, porque luego decimos, es que es Dios, o es que somos nosotros, o es que el dinero lo corrompió. No, hagamos conciencia
de hablar de riquezas no es hablar de ser pobres o de meternos y encerrarnos o malgastarlo, no, es saber acomodar cada cosa donde va. ¿Qué dice nuestra cita de Apocalipsis 5? Se lo voy a leer. Y fíjense qué hermoso, me encantó esta parte de la Biblia y no saben cuánto hay de eso. El hermano Jorge hizo mención de 2,350 veces que se menciona el dinero, pero qué importancia tiene si tomamos una y la llevamos a cabo. Dice aquí la palabra del Señor: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y de números, y de su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿De qué es digno el Señor, hermanos? ¿De que volvamos atrás? ¿De que nos volvamos ingratos? ¿De que nos olvidemos de quién provee todo lo que tenemos y lo que somos? O como decía el hermano Julio, de que si tenemos y trabajamos es porque Él nos da las fuerzas, es porque Él provee primero ese sustento que necesita nuestro cuerpo para luchar todos los días por lo que tengas que luchar, hermano. Si tienes un negocio, si tienes un trabajo, lo que sea. Aún yo que lavo ajeno o que hago que hacer en casa, Dios provee mis fuerzas. Y lo que yo adquiero de eso, hermanos, es porque la bendición de Dios está en mis manos, pero las puso el Señor, porque habrá días en que no pueda levantarme para lavar. Pero cuando el Señor me levanta, Él provee esas necesidades que hay en mi casa y en mi vida. Y créanme que con cuánto amor yo las comparto, donde el Señor me lleva. Y hace rendir, como no tiene idea, lo que yo puedo ganar en un día soleado lavando ajeno. Entonces yo sí les puedo compartir eso, hermanos, y le doy gracias a Dios porque me permite compartir esto con ustedes. Esa es mi participación. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Jorge, hermano Jorge. Sí, gracias. Igual, parte final de mi participación. Hice una selección de algunos versículos, efectivamente, de estos 2,350 de los que se habla de esto. Y no sé si sea coincidencia, pero básicamente son o coinciden con lo que estuvimos hablando. ¿Ah? Yo creo que las riquezas pueden ser de bendición. Le puse un título a cada una de ellas, de bendición. En Génesis 27-28, Jacob a Isaac, pues le da esta bendición de donde dice: del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. O sea que las riquezas pues son de bendición. Podemos orar en este sentido por bendición. De sabiduría, ¿ah? Como nos lo dijo Adri, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. También otro aspecto, cuando las riquezas no representan nada sobre los sueños o deseos del hombre, en Génesis 15:2, a Abraham, ¿verdad? Eh, Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos? Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Hay también advertencias, este está muy bueno, advertencias sobre poner la confianza en las riquezas materiales o la acumulación de bienes. También se tocó Job. Job nos dice en 15:31 que no se engañen, corrijo, que no se engañen más confiado en riquezas huecas, porque su única recompensa será el vacío. Entonces, pues confiar en las riquezas, aquí nos lo dice, pues básicamente nos va a poner o nos va a sustentar la nada, ¿verdad? Y el libro de Job da muchísimas advertencias a las riquezas mal habidas. Está Job 20:10, Job 20:15, Job 20:18, Job 27:19, Job 31:25, Job 36:18, Job 36:19. Si hablamos de que a Job se le proveyó,
yo después de leer Job, concluyo de que se le dio todo lo que se le dio simplemente para probar un punto. No nos podemos autojustificar como lo hacía Job. Creo que muchos cristianos siempre pensamos que somos Job, que, que, que sufrimos, ¿no? Como Job, y realmente Job era alguien que estaba malentendiendo. Job se autojustificaba, Job creía que ni el Señor podía hacer juicio sobre él, y al final se probó un punto importante, ¿verdad? Entonces, sí se le dio, pero si ponemos atención, fue básicamente para probar un punto. Y también cuando las riquezas, no, esto ya lo dije, el de contención, ¿verdad? El de contener nuestros ímpetus, nuestro corazón, ese corazón galopante que tenemos. Deuteronomio 8, 16 al 18 nos dice, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Y básicamente es todo. Esta es mi participación. Gracias, hermano. Pues bueno, les leo nomás Eclesiastés 5, dice, Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Nuevamente hablamos exactamente de lo mismo, y Apocalipsis 3 le habla a una de las iglesias. Apocalipsis 3 le habla precisamente a la Odisea, y en el versículo del 14 al 22, pero principalmente dice que, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchas personas podemos estar así, muchos cristianos o que no conozcan la palabra, correcto, y no sabéis que tú eres un desventurado. Cuando decimos que somos ricos y nuestra mente solamente está en lo que me estoy enriqueciendo, dice que somos un desventurados, unos miserables, la antípoda, es decir, somos pobres, ciegos y desnudos. Eso es lo que hace la riqueza y es lo que Dios le dijo finalmente al mensaje a la Odisea. Pues bueno, hermanos, muchos versículos, gloria a Dios. Adelante, hermano Jorge. No, perdón, no bajé la mano, perdón. Ok, no te preocupes. Muchos versículos, hermanos. Lo importante es que la letra mata y el espíritu vivifica. Esa es una riqueza porque podemos finalmente ser ricos en la palabra, pero pobres en el espíritu. Entonces, ahí que después el hermano Jorge nos compartan los 2000 y cacho versículos y vamos a leerlos, hermanos, vamos a leerlos ¿no? Sí, hermano, pásenos. Ok. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente, como les platicaba la semana pasada, y gloria a Dios, hermanos, qué bueno que por ahí hubo algunas reacciones, ¿no? Del tema de Lilith. Fíjense que ahorita que estaba precisamente el hermano Jorge hablando, yo considero, y vamos a ponerlo en manos de Dios, hermanos, ya sea los viernes o los martes, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios todavía discernimiento, porque ahorita así me llegó la idea a la cabeza de que empecemos, después de esta unidad, empecemos a estudiar los libros, un libro que ahorita mencionó el hermano Jorge Job. Entonces vamos a empezar vamos a poner en manos de Dios esta idea que me llegó a la cabeza ahorita, que empecemos a estudiar, hermanos, y empecemos a estudiar Job, empecemos a estudiar Apocalipsis. Entonces, terminando la unidad, esperemos que Dios responda. Finalmente, hermanos, hay veces que Dios lo ponemos en sus manos, pero también Dios nos dice, pues, mientras sea mi palabra y mientras sea para que edifiquemos primeramente nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo y nuestra mente, y posteriormente
después de adquirir ese conocimiento, edifiquemos iglesia, hermanos, pues Dios no se va a oponer a que empecemos a estudiar los libros y tengamos discernimiento, porque nuevamente podemos escuchar, de oídas te había oído, dice su palabra, pero qué difícil es decir, Señor, yo te escuché, que me diste discernimiento, el Espíritu Santo me habló, y esta palabra, este versículo, que en algún momento lo escuché con anterioridad, hoy me das un entendimiento diferente. Y eso está en Romanos, finalmente dice que nuestro pensamiento tiene que estar renovándose en el Espíritu constantemente, ¿no? Entonces, no lo que hayamos aprendido hace 10 años, 5, 15, 20, es lo mismo al día de hoy, porque dice que su palabra es nueva cada mañana. Entonces, si es nueva cada mañana, pues nos quiere dar a entender y que aprendamos algo diferente cada mañana. Pues bueno, hermanos, si no tienen ustedes algún comentario adicional, vamos a poner en manos de Dios. Les reitero esta idea. Si tiene usted alguna otra idea, bienvenido, hermanos. Lo importante, muchos podrán decir que quizá no tocamos temas escatológicos y que necesitamos una teología y necesitamos estar en un instituto. Yo le digo simple y sencillamente, los discípulos, los apóstoles, pues no fueron a ningún instituto. Yo nunca conocí en la iglesia primitiva algún instituto. Leían la palabra, pero principalmente Dios les sopló, dio el soplo de vida, Dios los bautizó y les dio entendimiento de lo alto. Entonces, necesitamos orar y pedir más a Dios para que nos lleven esas revelaciones del libro de Apocalipsis y también las revelaciones de su palabra día con día. Amén. ¿Algo que quieran comentar, hermanos? Si no, Juanito Sí, tiene la mano levantada. También, adelante, hermano Jorge, hermano Juanito. perdón, solo para que no quede en el aire, Pablo sí estudió en un instituto, por así decirlo. O sea, Pablo sí estudió y creo que es Fue con Gamaliel, era un Gamaliel, sí. doctorado Gamaliel, y bueno, no fue un instituto, eran las sinagogas, hermanos. Entonces, Claro. ellos estaban en sinagogas. Como tal instituto no No. existían, ¿no? No. Es como si hoy vamos no me acuerdo cómo, el nombre judío que tienen las escuelas, y ellos debaten, muy similar a lo que ahorita estamos, bueno, no tanto, porque ahí sí los judíos son medio rudos, entonces muy similar a lo que estamos haciendo. Nos sentamos, empezamos a comentar. Nosotros todavía estamos tranquilos, ecuánimes, porque no le hemos puesto sal a la herida, ¿no? Y yo creo que tenemos muchos, quizá, ideas del mundo, y pues ahorita siento, percepción mía, tratamos de ser mesurados con los comentarios, tratamos de ser mesurados con algunas palabras que decimos. No se trata de insultarnos, pero sí ser un poquito más al día, más cotidianos, ¿no? Entonces, pero bueno, entiendo que vamos empezando, tenemos que tomar esa sinergia entre todos. Entonces, pues, gracias, hermano, por tu comentario. Es muy bueno para especificarlo y aclararlo. Y retomo el punto de, por ahí también en alguno de los videos ya comentaron quién es Lilith. Ojalá usted también haya buscado información de Lilith. ¿Por qué es importante los 2500 versículos? Pues precisamente porque las personas pues traen en su mente, somos, si no me acuerdo, somos cerca de 8 billones de personas en el mundo. Entonces, pues, téngalo por seguro que cada quien tiene una propia idea, pensamiento e historia, y pues al final son diferentes a la de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Timoteo le enseñaba a su mamá y su abuelita, entonces ahí también tenemos grandes aprendizajes de las abuelitas y de las mamás. Amén. ¿Algo más, hermanos? Juanito, perdón, Juanito, cierto, ya me andaba olvidando. Adelante, hermano Juan. Amén. Ahorita que tocó Jorge el tema de Pablo, aquí en Efesios 1, del 17 al 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. Amén. Y aquí en Efesios 3, 8 nos dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las escrituras, de las escriturables riquezas de Cristo. Aquí nos habla de Pablo, de la sabiduría, de la esperanza, de la gloria de los santos. Amén. Nada más quería comentar eso. Amén. Gracias, hermano Juan. Yo pensé que ahora no iba a participar, pero gloria a Dios, que bueno que al último, para cerrar con broche de oro. Yeshiva se llama el espacio en donde los judíos van y aprenden el Talmud, el Talmud, el Torah, el Midrash, y tienen un sinfín de escritos ellos. Entonces se llama la yeshiva, y en algún momento pues puede ser, en este caso digo, también hay muchas corrientes ideológicas, pero pueden ir y ahí convertirse los que no son de linaje directamente de judíos, van y pues se convierten al judaísmo en la yeshiva. Entonces, pues bien, hermanos, si no hay algún otro comentario, pues vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor mi Dios, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Padre Santo, hemos escuchado, visto, leído tu palabra, bendito Señor, a través de mis hermanos. Bendito Padre, síguelos bendiciendo, dales discernimiento, danos sabiduría, que seamos hacedores de esta palabra, bendito Señor, que no solamente seamos oidores de las mismas, sino que, bendito Señor, hagamos tu voluntad. Y Padre, yo te pido encarecidamente, Señor, lo hemos puesto en el hueco de tus manos, bendito Señor, que tú no estás peleado con las riquezas, bendito Señor. Y si, bendito Padre, tú bendices a cada uno de mis hermanos, primeramente espiritual, bendito Señor, y lo demás será por añadidura, bendito Padre, que nunca desviemos esa mirada, bendito Señor, porque toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, y tú lo provees, bendito Señor, tanto lo espiritual como lo material, bendito Padre. Y que si somos bendecidos con esta bendición de arriba, bendito Señor, que no nos apartemos, sino que lo pongamos para la obra, para tu santa obra, para edificación de la iglesia, y que nadie, bendito Señor, se sienta más que los demás, porque tú en algún momento, bendito Señor, también nos lo puedes quitar. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Y sabemos, bendito Señor, que tú estás en medio de tu pueblo. Bendice a mis hermanos, y si tuvieran alguna necesidad, bendito Señor, porque quizá tengan un pago atrasado, porque quizá, bendito Señor, tengan que entregar algo económico, bendito Padre, que tú les proveas esa necesidad, bendito Señor. Y también, bendito Señor, sabemos que hay mucha necesidad en aquellas personas que hoy no te conocen, bendito Señor, y están pasando por una tempestad. Que también les des fortaleza, inteligencia y entendimiento a mis hermanos y a todas aquellas personas que predican tu palabra, para que esa necesidad sea cubierta por alguno de nosotros. Si así tú lo consideras necesario, Señor, sabemos que tú nos darás discernimiento, pero también nos hablarás a cada uno de nosotros para llevar esa palabra de aliento. Primeramente, ven, Señor, tenemos que ser valientes para llevar esa riqueza, que es una riqueza espiritual, para que la gente te conozca. Y posteriormente, bendito Señor, sabemos que todo lo demás será por añadidura. Gracias, bendito Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias porque estuvieron con un corazón dispuesto, bendito Padre, a escuchar tu palabra, escuchar pensamientos de cada uno de nosotros, bendito Señor, y que hagamos esto, bendito Señor, semana tras semana, y que poco a poco vayamos creciendo en tu palabra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos alargamos un poquito, 9:35. Espero que no haya interferido en algún compromiso que usted ya tenía.
Y pues nos despedimos y nos escuchamos primeramente Dios el día viernes. Anuncios ya los hemos escuchado para el día viernes en la casa del Señor, ir a hacer algo de limpieza. El sábado se va a ir bueno, que se coloquen las lonas, las mesas, y pues el domingo los esperamos, hermanos, entre 9 y 9:15. Ya les mandaremos en breve, yo creo que más tardar mañana, para los que lleven coche, la logística, las direcciones, que bueno, la mayoría de aquí pues ya lo sabe, ya también el hermano Jorge está en línea con esto, y pues bueno, primeramente Dios, también nos escuchamos viernes, sábado, y nos miramos el domingo, primeramente Dios, si nos da licencia, primeramente Dios y su voluntad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos.